Hola chicos, vamos a comenzar con la primera clase de la temática investigación científica y método científico. Esta temática la vamos a trabajar durante 3 clases. Vamos a partir entonces con la primera de ellas. Si nosotros pudiésemos viajar en el tiempo y situarnos al lado de los primeros hombres que habitaron en nuestro planeta, estamos hablando de los primeros Homo sapiens, a lo mejor ellos jamás se hubiesen imaginado en lo que no hemos transformado. Jamás hubiesen imaginado todo el conocimiento que actualmente poseemos, todos los avances tecnológicos que hemos alcanzado, por ejemplo, la tecnología que hoy día poseemos. El hombre a lo mejor antiguamente no, ni siquiera por su cabeza pasó eh, todo lo que nosotros hemos pues, construido como humanidad. El Homo sapiens en un principio no habitaba solo en la Tierra, sino que habitaba junto a otros Homos. Y básicamente el Homo sapiens logró, digamos, prevalecer sobre el resto de los Homos porque su cuerpo básicamente privilegió el desarrollo de un órgano, específicamente de un sistema, el sistema nervioso, el cerebro, parte importante del sistema nervioso central. Este cerebro entonces permitió al Homo sapiens poder prevalecer sobre el resto de los homos, de las otras especies, y finalmente se transformó en la especie dominante y que ha hecho, digamos, una especie de carrera evolutiva, si lo podemos ver acá, gigantesca, donde su cerebro lo ha llevado a lugares inimaginables. O sea, lo que nosotros tenemos hoy día como especie humana, junto a los avances tecnológicos que hemos alcanzado, es algo que a lo mejor el hombre no simplemente el Homo sapiens de hace muchos años atrás, sino que estamos hablando de pocos años atrás, no podría imaginar. ¿Ya? El mundo en el que vivimos nosotros actualmente a lo mejor no era siquiera imaginado por generaciones de siglos atrás. Básicamente, lo que nos ha hecho distinto del resto de las especies y que nos ha situado, digamos, como la especie dominante de nuestro planeta es el conocimiento. Y ese conocimiento ha nacido fundamentalmente y en primer lugar por el desarrollo, como les mencionaba, de nuestro cerebro, pero también porque el hombre ha sido capaz de crear un sistema básicamente de una forma de generar conocimiento. La mayor parte del conocimiento que actualmente posee el hombre proviene de la investigación científica. No es la única fuente, pero es una de las principales. El conocimiento humano con el que hoy día contamos básicamente proviene del fruto que ha dado la ciencia. Este conocimiento el hombre lo ha utilizado para poder generar tecnología y esta tecnología va en pos de mejorar la calidad de vida de nosotros. Por ejemplo, para que podamos entender, digamos, esta línea. Vamos a poner un ejemplo de un científico muy famoso que en la historia de la ciencia y la historia del hombre, que es Louis Pasteur. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado. Louis Pasteur es un científico que revolucionó absolutamente el conocimiento científico y también revolucionó y cambió, pero drásticamente, la vida del hombre. Por ejemplo, antiguamente los seres humanos eran abatidos por las enfermedades, sobre todo, perdón, las enfermedades infectocontagiosas. Imaginemos, por ejemplo, que antiguamente las mujeres que iban a dar a luz, muchas de ellas morían en los partos porque las parteras que los ayudaban simplemente no cumplían con reglas básicas de higiene y se provocaban infecciones tan grandes que llevaban a la muerte incluso a las mamás y también a los bebés. Los métodos antisépticos no existían. Eh, las enfermedades generalmente eran asociadas a males, a brujería, a castigos divinos, por ejemplo, la gente decía que era un castigo de Dios, etcétera, pero no se sabía que muchas de las enfermedades eran provocadas por pequeños microorganismos capaces de ingresar a nuestro cuerpo y lograr que, digamos, que nos enfermáramos. Por lo tanto, los estudios de Louis Pasteur revolucionaron sobre todo la medicina. Finalmente, gracias a los estudios de Louis Pasteur y también de otros científicos importantísimos en la historia de, digamos, de esta temática,
se logra plantear la teoría microbiana que nos explica básicamente que muchas de las enfermedades que hoy día padecemos son provocadas por microorganismos. Como por ejemplo, hoy día nosotros estamos enfrentando unas pandemias más grandes, a lo mejor que el hombre ha podido vivir desde hace mucho tiempo, o sea, hace siglos que básicamente eh, no existían pandemias tan grandes como la que estamos enfrentando actualmente. Y básicamente todo es la solución, si lo podemos ver de alguna manera, de este problema que estamos enfrentando, se basa en este conocimiento científico. En saber que hoy día un complejo macromolecular como es un virus es el que nos está provocando entonces, que está digamos, enfrentando a la humanidad a esta enfermedad. Y básicamente entonces todo el mundo científico está enfocado en poder crear una vacuna. ¿Qué es lo que son las vacunas? Básicamente entonces la aplicación de ese conocimiento científico es tecnología. ¿Ya? Las vacunas básicamente nacen específicamente de conocimiento que logró, digamos, generar Luis Pasteur a través de su investigación. Las vacunas lo que pretenden, perdón, y que van a lograr es que nuestro sistema inmunitario pueda estar preparado para la infección específicamente, en este caso, por ejemplo, en el COVID-19, de un virus. Por lo tanto, es tecnología que nace de conocimiento científico. En resumen, entonces, la investigación de Luis Pasteur permitió que se pudiera crear esta teoría microbiana que explica que pequeños microorganismos son los causantes de las enfermedades. Basado en ese conocimiento y en otros más, se logra generar tecnología como son las vacunas. ¿Ya? Ahora, esta trilogía de conceptos eh, nos explica en la primera parte que la investigación científica es la que permite generar conocimiento científico. ¿Ya? Ahora, para lograr un conocimiento fiable, un conocimiento en el cual nosotros podamos confiar, eso significa fiable, un conocimiento verídico, comprobable, eh, debe pasar por una serie de pasos ordenados, de una metodología de trabajo que se conoce como método científico. Entonces, el método científico permite que se lleven a cabo las investigaciones científicas y, obviamente, que se genere un conocimiento fiable. Ahora, este método científico es el método que hasta la actualidad, desde Luis Pasteur hasta hoy día, año 2020, se sigue utilizando. O sea, los científicos que hoy día, por ejemplo, están luchando por encontrar esa preciada vacuna, están ocupando exactamente la misma metodología que se ocupaba hace muchos años atrás, que es la metodología científica. Ahora, este método científico lo vamos a tratar de representar acá como una especie de escalera, y esta escalera, en cada uno de los peldaños nosotros vamos a encontrar una serie de pasos ordenados y rigurosos que se deben llevar a cabo para poder obtener conocimiento científico. Partimos por el problema, que es, digamos, el motor, digamos, de propulsión de la investigación científica, y básicamente es lo que nos ha llevado a poder investigar y a poder conocer nuestro entorno. Nosotros los seres humanos siempre hemos tenido curiosidad y siempre hemos intentado de dar respuesta a las problemáticas que la vida nos ha ido presentando. Por lo tanto, el hombre, esa curiosidad que tiene y la capacidad de observación, creo que significa observación, que nosotros tenemos una capacidad inherente a nosotros como seres humanos de poder analizar nuestro entorno, analizar objetos, analizar fenómenos, poniendo todo nuestro sentido en pos de la materia de estudio. Y eso ha permitido entonces que podamos detectar problemas y tratar de dar respuesta a esos problemas. Ahora, subiendo un peldaño entonces nos vamos a encontrar con la pregunta que básicamente nace de los problemas que nosotros podemos detectar. Y esta pregunta de investigación es lo que guía nuestra investigación. Es el cuestionamiento que nosotros queremos responder. ¿Ya? Ahora, las preguntas de investigación generalmente son preguntas que tienen que ser agotadas. O sea, ¿qué significa eso? Que sean preguntas que nosotros en lo posible podamos responder mediante una investigación. Ahora, esa pregunta de investigación, eh, siempre el ser humano ha generado respuestas frente a ella y eso se conoce como hipótesis. Las respuestas que se generan
fundamentalmente son respuestas que no han sido comprobadas. La hipótesis es una respuesta entonces a la pregunta de investigación no corroborada, pero que hay que tener en cuenta que generalmente se basa en conocimientos previos que los científicos, el hombre posee del tema que está estudiando. ¿Ya? Por lo tanto, esa hipótesis tiene que ser comprobada. ¿Cómo nosotros podemos validar o refutar una hipótesis? Fundamentalmente a través de un experimento. La ciencia se basa fundamentalmente en la experiencia, en lo empírico. Por lo tanto, los experimentos son fundamentales para poder validar o rechazar una hipótesis. Los experimentos, entonces, que es el siguiente peldaño de esta escalera del método científico, son experimentos en los cuales se intenta validar o refutar una hipótesis y que están, digamos, estructurados de manera rigurosa, donde se plantea toda problemática que se puede presentar en un futuro, donde se tiene que, digamos, tener en cuenta todas las variables que influyen en el experimento, controlar todo lo que podría, digamos, influir en los resultados. Por ejemplo, los materiales que se utilizan, las unidades de medición, todo lo que está entonces relacionado con este experimento tiene que ser muy estructurado. ¿Ya? Ahora, estos experimentos científicos van a generar resultados. Los resultados de un experimento científico básicamente se pueden representar o, de dos formas, en términos generales. Generalmente los resultados se obtienen de manera cuantitativa o cualitativa, pero generalmente en ciencia se trabaja mucho con lo cuantitativo. ¿Qué significa esto? Significa que es con algo contable, estamos hablando de números, de unidades de medida contable. Generalmente los resultados se pueden representar a través de tabulación de datos, o sea, tablas de datos, o también a través de gráficas. Los resultados de un experimento tienen que ser fáciles de lectura para la persona que lea una investigación. O sea, ¿qué significa? Que deben representar claramente lo que se está, digamos, experimentando y lo que se está obteniendo. Con unidades de medida clara, con gráficas claras, representación de datos claros. Ahora los resultados por sí solos no dicen nada. Todos los resultados de una investigación científica tienen que estar expuestos a análisis. El análisis de resultados, ¿en qué consiste? En que los resultados de una investigación se contraponen con la teoría, el conocimiento previo que existe del tema. Y por lo tanto, se logra, digamos, explicar el por qué, digamos, se dieron los resultados que el experimento arrojó. El por qué están esos resultados nace producto del análisis de esto. Ahora, el análisis final, entonces nos lleva a que se puedan elaborar conclusiones. Y las conclusiones, en palabras simples, lo que hacen es validar o rechazar la hipótesis. Esa respuesta que dimos a la pregunta de investigación, podemos comprobar entonces finalmente si es verdadera o es falsa. Cuando es verdadera la hipótesis, nosotros podemos entonces a lo mejor generar conocimiento científico, ¿ya? Ese conocimiento científico entonces ha pasado por un proceso estricto de la metodología científica y por lo tanto se transforma en un conocimiento válido, fiable, confiable. Pero caso contrario, supongamos que la hipótesis es rechazada. Generalmente cuando ocurre eso, eso conduce entonces a una nueva investigación. Por lo tanto, nos hace plantear una nueva pregunta de investigación y generalmente entonces se da inicio a una nueva investigación. En resumen, esta escalera del método científico nos conduce entonces a generar conocimiento científico confiable. Ahora, la ciencia tiene ciertas características, dentro de las cuales encontramos, por ejemplo, que se caracteriza la ciencia porque su objetivo fundamental es encontrar respuestas a las preguntas que surgen de las observaciones. Como lo trabajábamos anteriormente en la metodología científica, la ciencia quiere dar respuesta a esas grandes interrogantes y a las pequeñas interrogantes que el hombre se plantea, pero sin pretender que este conocimiento o los resultados de la investigación sean verdades absolutas, incuestionables. Al contrario, la ciencia siempre está generando un conocimiento que va cambiando, que va mutando en el tiempo. O sea, que van haciendo nuevas investigaciones, nuevos resultados de investigaciones,
teorías que antiguamente a lo mejor eran consideradas pero muy confiables, pueden entonces ser refutadas por teorías nuevas, ¿ya? Ahora, para lograr esto, la ciencia recurre principalmente a algunos elementos como los que nosotros vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para poder comprobar o poder, digamos, dar respuesta a una pregunta, se utilizan modelos que generalmente se utilizan en los experimentos. Y estos modelos, chicos, lo que hacen son representar de manera simple la realidad. Les coloco un ejemplo. Supongamos que un científico quiere detectar cuáles son las características fundamentales del, digamos, del suelo o el suelo óptimo para que el trigo pueda crecer de la mejor forma posible. Por lo tanto, no es necesario que el científico vaya a un campo y plante todo un campo de trigo para poder, digamos, llegar a descubrir eso, a generar conocimiento respecto a eso, sino que a lo mejor en un laboratorio puede crear un modelo donde se represente, digamos, el suelo y las plantas de trigo necesarias para poder hacer el experimento que permita comprobar o, digamos, conocer cuál es el mejor suelo para poder plantar el trigo y crezca de la mejor manera. Entonces, una representación a escala de la realidad. Las hipótesis, nosotros ya las vimos, que son afirmaciones, respuestas aún no corroboradas a la pregunta de investigación. Las leyes son generalizaciones que se hacen basadas fundamentalmente en datos empíricos. ¿Qué significa empíricos? Significa que son datos concretos basados en la experiencia. En otras palabras, en experimentos. Muchas de las leyes que se conocen en ciencia nacen en otros tiempos, donde fundamentalmente se decía que un científico cuando lograba un descubrimiento grande estaba generando un descubrimiento que estaba relacionado con una ley divina, con leyes de Dios. Por eso se reciben el nombre de leyes, ¿ya? Las leyes fundamentalmente entonces se pueden aplicar en muchos escenarios, son casi incuestionables, aunque vimos recién que no existe algo que sea incuestionable en ciencias. Las teorías, por su parte, son ideas globales que han superado reiteradamente los estudios, digamos, eh, y la verificación de estudios científicos y por lo tanto podemos decir que prácticamente son aplicables en muchos escenarios. O sea, significa que las teorías, mientras no exista un estudio serio o una investigación seria que pueda refutarlas, se mantienen en el tiempo y son utilizadas en muchos otros experimentos, en muchas otras investigaciones. ¿Ya? Ahora, la ciencia se caracteriza por lo siguiente. Específicamente, por ejemplo, la ciencia es fáctica. Básicamente se sustenta en materia concreta, en datos concretos. Es muy concreta la ciencia, ¿ya? Es analítica, que significa que fundamentalmente la ciencia intenta analizar problemas complejos, ¿ya? Es metódica, significa que sigue una serie de pasos ordenados para poder lograr generar conocimiento, como por ejemplo el método científico. Es sistemática, ¿qué significa esto? Que las redes, digamos, de conocimiento científico se van entrelazando para poder generar nuevo conocimiento. Les coloco un ejemplo para que puedan entender mejor esto. Supongamos que yo estoy estudiando algo en biología. Supongamos el mismo ejemplo que les di delante del trigo. El suelo. ¿Ya? Una investigación del suelo para ver cómo crece una planta de mejor forma. Entonces, yo en esta investigación voy a necesitar de otras ciencias, de otros conocimientos que me apoyen. Por ejemplo, de química a lo mejor, de física, de matemática, de otros conocimientos que se van entrelazando para poder crear o llevar a cabo mi investigación. ¿Ya? La ciencia, por lo tanto, también es acumulativa, el conocimiento se va acumulando y va generando cada vez, digamos, un conocimiento aún mayor, que es la base de datos, entre comillas, de las nuevas investigaciones. Es comprobable, principalmente mediante experimentos. Significa que si yo hago una investigación y otro la repite con los mismos pasos ordenados, va a tener el mismo resultado. ¿Ya? Es especializada. Las ciencias generalmente se especializan en una, digamos, en una rama de estudio de algo particular. ¿Ya? Es provisional, significa que la ciencia no es algo que se mantenga en el tiempo para siempre, sino que es algo que va cambiando. Siempre el conocimiento científico va cambiando, ¿ya? Y también otra característica bien importante de la ciencia es que es abierta.
¿Qué significa que sea abierto a la ciencia? Que lo que hoy día puede ser muy descabellado, así a lo mejor algo totalmente imposible para la ciencia, no significa que en el futuro sea algo imposible. Les coloco un ejemplo. Actualmente los viajes en el tiempo supuestamente son una locura. O sea, imposible viajar en el tiempo, que podamos ir al pasado a lo mejor y pararnos al lado de uno de esos Homo sapiens que les nombraba al principio. Pero eso no quiere decir que en el futuro la ciencia a lo mejor no lo pueda lograr. O sea, ningún científico puede cerrar absolutamente las puertas a algo. Siempre tiene que ser abierta de mente y pensando que en el futuro todo, entre comillas, se podría lograr. ¿Ya? Entonces, esas serían las características fundamentales, perdón, de la ciencia. Para terminar, entonces, esta primera clase, me gustaría que pudiésemos recordar un poco acerca de las características fundamentales del conocimiento, de cómo se genera el conocimiento, básicamente, que el hombre posee en la actualidad. Rol fundamental, entonces, la investigación científica. No significa que todo el conocimiento humano provenga de la ciencia, pero gran parte de él proviene de ahí. Gracias a que se puede generar este conocimiento, el método científico, que es fundamental dentro entonces del proceso de creación de conocimiento fiable, confiable significa. ¿Ya? Y obviamente ese conocimiento es el que permite que podamos crear tecnología. Todo lo que nosotros hoy día tenemos, un televisor, automóviles, aviones, celulares, computadoras, todo es producto de conocimiento que el hombre ha ido generando durante la historia. ¿Ya? Y este método científico, como vimos aquí en la clase, en esa escalera que traté de representar, es una serie de peldaños que nos van a permitir finalmente conducir a generar conocimiento. Es estricto, es riguroso. Estos son los pasos fundamentales, o sea, digamos, generales del método científico. Pero cada uno de ellos tiene que ser trabajado, digamos, más a fondo para ver sus detalles. ¿Ya? Básicamente la investigación científica nace de un problema que permite que nos planteemos una pregunta. Esa pregunta se responde a través de una hipótesis que es un supuesto no comprobado. ¿Ya? Y para poder validar esa hipótesis o rechazarla, hay que someterla hay que diseñar experimentos que permitan hacer eso, experimentos metódicos, ordenados, rigurosos, que nos permitan obtener resultados confiables, fiables. Esos resultados fundamentalmente entonces se representan a través o comúnmente de datos cuantitativos, o sea, que se pueden contar, números básicamente, y estos números se representan en tablas de datos y gráficas, en términos generales, ¿ya? Ahora estas tablas, estos gráficos deben ser llevados a análisis, digamos, básicamente con el conocimiento que se posea respecto a la temática que se está trabajando, y nos permiten elaborar conclusiones. Las conclusiones pueden ser que la hipótesis es positiva o también que es falsa y por lo tanto nos llevan a comenzar nuevamente una nueva investigación con otra pregunta de investigación. ¿Ya? Por lo tanto, la ciencia se sustenta en esta metodología científica que en la próxima clase entonces trabajaremos más a fondo y podemos ir detallando cada una de estos pequeños escalones de la escalera del, digamos, método científico. Esta entonces ha sido la primera clase. En la próxima clase, como les decía, vamos a trabajar entonces los primeros pasos del método científico, que son la pregunta de investigación, la hipótesis y el experimento. Muchas gracias, saludos, que estén muy bien.